suicidio y qué deja como estela en la familia. Jorge, vamos a ver. Fulano se suicidó. ¿Cómo se debe abordar la pérdida de una persona en el escenario del suicidio? ¿Cuál es la... Mira, si en el contexto de una familia, cada familia tiene que saber que cuando un familiar de esa familia se suicida, las probabilidades de que las generaciones siguientes encuentren eso como una respuesta aumenta. Ok. Aumenta. Sí, ya comenzó a sensibilizarse ahí. Entonces Claro. Porque tú dejas ya te expusiste. Tú dejas una historia. No, y la carga genética también. Tú dejas así una carga, construyes un escenario epigenético que termina en pasada de una generación a otra, y esa es la era de Luis. Y el discurso familiar se queda como una anécdota familiar. No sé si tú me sigues, de esas historias que siempre se cuentan. Claro. Está el que fulano se dio un tiro, que fulano se colgó. O peor, no, si se habla, porque a veces ahí donde yo voy, que eso, generalmente eso se queda como un secreto. Un secreto donde nadie sabe, nadie lo maneja, pero todos saben que algo pasó. Sí. Pero más o menos se Pero lo el sabe. hermetismo es lo usual. Pero ese hermetismo termina afectando a los más vulnerables de la familia. En una familia, el más vulnerable suele ser el primero que presente el cuadro sintomático, ya de confusión, de depresión, de tristeza, ya. O sea, un padre, un abuelo, una abuela. Los niños. Que se suicide. Entonces los niños que son a los que se les suele ocultar la información, se quedan como, bueno, murió. O sea, ¿y ¿De qué pasó? murió? ¿Y cómo pasó? Y empieza a quedarse como ese secreto y ese murmullo que termina develándose. Morillo, es tanto que hay casos que dicen, y personas famosas, vamos a decir, dice, la persona murió de un infarto, la persona murió de un accidente y la persona se suicidó. Sí. Pero ese estigma de que una persona se suicidó en tu familia, especialmente si esas personas son de tipo público, es totalmente contradictorio y entonces ese no manejar bien esa situación, el no abundarlo, el no hablarlo, el no prevenirlo, trae consecuencias a las generaciones inmediatas, a las generaciones posteriores y a la misma persona, porque la cantidad de padres y de familiares que vienen después de una depresión, que le da una depresión porque una persona de su entorno se suicidó, es extremadamente alta. Entonces, vienen las consecuencias a nivel de la familia y social. Es así. Tú ves que hay el psicoanálisis plantea que todo lo que se haga ahora, la siguiente generación la lleva en su cuerpo. Todo pasado no resuelto se repite. De alguna manera tú tienes hijos, hijas, nietos donde hay un discurso, no solamente una condición genética, un escenario genético, sino hay un discurso inconsciente que se pasa de una generación a otra, y de repente tú tienes hijos que empiezan a padecer de una serie de eventos que solo pueden ser explicados cuando tú te das cuenta que se construyen y avanzan en ese discurso inconsciente, ¿ya? Ahora, una familia que sabe que tiene esta historia de que uno de sus miembros lo hizo, tiene que sentarse a manejarlo con un profesional. Eso es interesante. Con un profesional, ojo, pero manejarlo hacia la familia, no hacia las redes. Entonces yo voy con lo que estaba planteando Luis ahora. O sea, tú dices, estas personas de figura pública se exponen tanto que llega un instante donde tú pasas las redes, pero las redes no son sanas. O sea, las redes no son sanas. No están preparados para esa información. La gente empieza a escribir cosas. No están preparados para manejar ese tipo de información. Y lo que más se explota aquí es el like. Mientras usted en ese tipo de escenario, las redes sociales lo que buscan es tener mayor nivel de audiencia. Y mientras más bizarro es el comentario, si yo me quito ahora mismo, me rasgo la camisa, eso genera más like que lo que estoy
O dislike, Sí, nadie sí, sabe. Por ejemplo, un dislike, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces, Sí, un paciente. produce tanta resonancia que eso es lo que se busca. Entonces, ese también es un peligro. Un paciente la madre comete un acto suicida y él lo maneja hacia lo interno y de repente lo que hace es liberarlo en las redes. Alguien le dio la gran recomendación de que no, tú tienes que desahogarte, no En digas las nada redes. y ponlo en las redes. Y develó un secreto familiar que estaba ahí por varios años. Lo Sí. develó, o sea, y presentó, no, lo que pasó con mi mamá fue esto, en las redes. Entonces ahí se enteraron otros miembros de la familia más distantes y los más pequeños se enteran de qué fue lo que pasó con la abuela. Y entonces Miren, ahí y el lo problema más se agrava. peligroso, y lo más peligroso de las redes sociales y los medios de comunicación en general, cuando comenzamos a utilizar esa información sin filtro y sin una buena coordinación, es el impacto que hacen personas vulnerables a esto. O sea, esa persona que no está pensando en cómo va a tomar ese acto de suicidio, cuando comienza a ver, porque es por ola, ¿no? Que comienzan y 5 niños, 5 adultos se ahorcan. Pues entonces esa persona que está por ahí oyendo eso, Sí. comienza a tener esas ideas y comienza a planificar la forma de... El y si ellos lo manejo pueden hacer, nosotros de la también lo podemos hacer. información, Entonces, el manejo de la información que nosotros dejamos en las redes sociales, que es mucho menos filtrada que los medios de comunicación Sí. tradicionales, pues ha traído ese impacto aumentando la incidencia de suicidios. ¿Cuál debe ser entonces, doctor Ortega, tomando en cuenta de que el doctor Morillo decía que en una familia en la cual una persona se suicida, el riesgo de que otro familiar también recurra al suicidio como una salida se eleva? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se debe manejar la información de que un familiar se suicidó? ¿Cómo le llevo esa información a los niños de la casa? ¿Y cómo manejo entonces a nivel profesional esa situación para evitar que otra persona en la familia cometa el Mire, mismo Morillo es acto? más experto que yo cómo se debe manejar a nivel psicológico, pero la No, verdad, no te pongas la verdad es que la información a los niños y los adultos hay que darla. Hay que ver la etapa del niño, la capacidad de entendimiento del niño, y hay que saber muchas cosas que tú le vas a dar información mientras él la va pidiendo. No te adelantes a darle la información completa, sino que él te va pidiendo, él te va diciendo qué pasó, cómo pasó, dónde pasó. Y puede ser 8 años, te dice qué fue lo que pasó y tú le dices murió. Y a los 10 años le preguntas, pero ¿cómo fue que mi papá o mi hermano? Entonces le vas introduciendo la información poco a poco mientras él pueda ir digiriendo esa información y él va a comenzar a entender el proceso del evento traumático. Eso por lo menos a nuestro equipo ha ido muy bien y creo que por ahí va los tiros con los niños y los adolescentes. Y eso evita y reflexiona, porque la persona que busca ayuda, una persona que tenga ideación suicida o depresión y busca ayuda, la probabilidad de que se suicide son muchísimo menores, baja un 80 o un 90% de posibilidades de que no tenga el acto de suicidio a uno que no está tratado. A ver, Jorge, tú decías que cuando ocurre esta funesta situación donde alguien se quita la vida al interno de la familia, sabemos que se genera un cataclismo en muchos casos y que esto debe ser abordado por profesional de la salud. Entonces, justamente a nosotros nos interesa que tú nos expliques, se hace el duelo, pero el duelo, digamos, ¿cómo debe ser acompañado? Porque mucha gente dice, no, mira, a fulano hay que darle una pastilla. Por ejemplo, con la famosa pastilla, vamos a darle una pastilla. Para Hay una darle la pastilla. noticia, sí. Para darle la noticia. Entonces, todo eso desde el momento en que ocurre el hecho y a lo largo del tiempo, ¿cómo debe ser el acompañamiento? Mira, primero esto tiene que ser manejado por profesionales. Sí. Que nadie baje, se ponga a ver cuestiones de YouTube, que charla, conferencia, Que coaching. tiene que ser coaching, no, tiene que ser, aunque sea de Luis o mío, o sea, que estamos aquí en este momento, estamos desarrollando el tema, estamos dando información a la sociedad. Sí, pero son cosas generales, ¿verdad? Para que puedan manejar, no asuman que saben. Esto tiene que ser manejado por profesionales. Inmediatamente alguien comete ese tipo de acción, la familia tiene que ponerse en manos de un profesional que tenga formación en el tema de duelo.
es importante eso. Tenga formación en el tema de duelo. Que Ok. sepa manejar eso. ¿Todos los porque- psiquiatras tienen No. expertise en duelo? No, definitivamente ¿Todos los psicólogos no. tienen? No, O sea, no, dentro del mundo de la psiquiatría y Yo, la psicología. yo hay soy, gente que- yo soy un psiquiatra que no manejo el duelo. O sea, psicológicamente vamos a decir nosotros, yo no Esa no es puedo, tu área. no puedo tratar a una persona psicológicamente el duelo. Exacto. Si Morillo está manejando un duelo y necesita una ayuda farmacológica por un duelo patológico, pues me lo manda y yo intervengo a nivel farmacológico y Exacto. biológico. O sea, yo Pero no- ese yo es no un puedo error. darle a una persona, yo no puedo darle el equilibrio, la energía, el impulso que se lo puede dar Luis desde la psiquiatría. Desde el punto de Y vista es un psiquiátrico. error de muchos psiquiatras y muchos psicólogos psicólogos. antiguos de creer que pueden manejarlo todo ellos solos. Claro. Y ahí está el error, porque comienzan a cometer errores por o falta de experiencia, falta de conocimiento, o por simplemente porque tal vez están sobrecargados de trabajo y comienzan a cometer errores. Y ahí vienen las consecuencias fatales, como puede ser un suicidio, como puede ser un trastorno que le dure crónicamente mucho tiempo y las consecuencias a nivel familiar y social. Bien. No, Entonces, y tú sabes que todos estos temas, cualquiera podría decir, bueno, mira, o sea, es un tema genérico, no me toca, pero en República Dominicana ocurre un promedio de 600 al año. sí. 600, Sí. casi 2 diarios. El año pasado fueron 675. 675. Y esas son las cifras blancas. Las cifras Claro. negras, que yo las manejo porque trabajo en una unidad de infanto juvenil, la única del país. Nosotros tenemos semanales entre 10 y 12 niñas que se intentan suicidar y se calcula que el 15% de esas personas se van a suicidar. Entonces, la cifra debe estar ¿Niños o niñas? niñas y Ah, niñas. sí. Entonces, No, ¿Quién claro, lo sí. intenta más? ¿Sigue siendo la mujer? la niña, sí, Sí. las niñas lo intentan más, pero son mucho más letales. Método Los- que los se hombres son utiliza. más letales. Pastillas es lo más Sí. frecuente, son lo que más utilizan. Utilizan mucho los venenos de ratas en los sectores más bajos. Y los niños lo que utilizan son más el ahorcamiento, en el caso Por de eso los varones. entonces se logra más Ujú. en el caso Ahí- del hombre, ahí porque es entra- más cruento, ¿no? Ahí entra, no. Ahí el hombre es más letal. Exacto. Eso está claro, tal cual como lo dijo Luis. El hombre es más letal, letal exacto. a la hora de ejecutar una acción. Ahora, si tú me preguntas a mí qué entiendo yo de por qué los hombres se suicidan más que las mujeres, porque son 5-1. Sí. O sea, Ujú. fueron 4 o 5 como años. 80 y pico de mujeres que se suicidaron y como Ujú. 500 y pico de hombres. O sea, Por cada ahí. Es desproporcionado. si hay 600, 500 son hombres y 100 son mujeres. Exacto. sea, o sea, esto- pero lo o sea, intenta más la Pero mujer. entonces, lo intenta, sí, lo piensa o por lo menos lo arma, lo construye más. Ahora, el planteamiento mío es la maternidad. O sea, una madre Piensa en sus que a la hora intente o piense, no, yo me voy a destruir, este tipo se fue, me dejó, mi vida no sirve, aquello lo otro, pero ¿a quién le dejo a mis hijos? Exacto. Y cuando Eso una frena. madre se suicida, busca ¿A quién le va a dejar los muchachos? Busca que hay una abuela que la ha descalificado como madre. Y entiende que el niño o la niña va a estar mejor con su abuela. O sea, hay alguien a quien le ha delegado esa maternidad. Qué interesante. Pero cuando una madre... O sea, que hay una dosis alta primero de responsabilidad para con su la prole, con maternidad, su... los con- mecanismos de autopreservación. Sí. A una madre, cuando digo... Una gallina, la mamá cuando gallina. llega alguien, una mujer con idea suicida a la consulta y es madre. O sea, Es un protector. pongo la maternidad delante. Es un ¿ok? protector. ¿Y a quién tú le vas a dejar a tus hijos? ¿Y qué va a pasar con tus hijos? No, que va a estar bien con el papá, pero tú me dijiste que el papá era un tipo violento, que le pega, que le golpea. ¿Qué va a ocurrir? No, porque la abuela, pero tú me dijiste que la abuela no... ¿Quién se va a quedar? Como uno lo pone como un mecanismo de freno, porque en esa primera consulta tú necesitas crear una Y confianza. se puede que generar te- un sentimiento de culpa, no sé si la palabra es la adecuada, en esa persona ante el cuestionamiento de que, con quién tú le vas a dejar esa gran Sí, responsabilidad. Sí, pero el trasfondo es O la conciencia. maternidad. El trasfondo es la maternidad. Sí. Es saber cómo Eso que es un ese factor, señor está ahí en la maternidad es un factor protector. También la paternidad, pero mucho más la maternidad porque hay un vínculo mucho más estrecho entre las madres y sus hijos, definitivamente. También vemos el componente hormonal que a nivel de los hombres, la testosterona es mucho más violento. Por lo tanto,
utilizan actos mucho más violentos. Y como tienen actos mucho más violentos, pues tienen más probabilidades de que mueran en el único intento que hacen. Entonces, eso aumenta mucho la incidencia en los hombres. Si tú sabes que hay guerras porque son los hombres que están a la cabeza. ¿Cómo va a ser? Claro, si fueran mujeres que estuvieran en la presidencia, no hay guerra. No, Puede haber chisme, pero no guerra. Sí, se socializan las cosas, se habla. Si tuviera una presidenta aquí, una presidenta en Haití, tú puedes estar seguro que eso se hubiera resuelto. Pero como todo eso está lleno de eso, como ese hombre es un tema de rivalidad, de poder, hay que de demostrar quién más. Doctor, usted decía el 25% de las familias en las cuales ha ocurrido un suicidio, pues se destruyen, se separan, se entran en contiendas. ¿Cuáles son esos primeros sentimientos, esas primeras reacciones que manejan los familiares de una persona que se ha quitado la vida? Miren, lo primero es la culpa. Ellos se culpabilizan un montón por el evento, comienzan a mirar hacia atrás a qué yo pude haber hecho. ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no lo llevé a tal persona? ¿Por qué no? Ese es lo primero. Después entra una ira. Es como las etapas del duelo, ¿no? Ya comienzan con su etapa del duelo después del suicidio, ¿no? Entra una ira de sentirse muy mal, muy irritado con el mundo, ¿no? Ahora entonces culpan al mundo de lo que pasó, comienzan a culpar a los que tuvieron intervención, a Dios, al médico, al psicólogo, si llegaron a llevarlo, al vecino por no ir, que podía ir a ayudar. Hay que buscar un culpable fuera de ellos. Exacto. Y aquí el enojo. Primero ellos tratan de buscar las culpas de ellos y después entonces las culpas externas. No siempre, pero es más o menos. Luego el enojo también. Con la persona que falleció. Totalmente. Luego ya incluso los que Murillo y el grupo de psicólogos y psiquiatras también, pues entonces comienzan con la negociación, con las etapas de su duelo normal y comienzan a mejorar. ¿Qué pasa? La gran mayoría se quedan en las etapas no adaptadas. Entonces se quedan desesperanzados, sin ánimo, apáticos. Entonces la otra pareja que probablemente no tiene, aunque sí está sufriendo, no tiene ese nivel de afectación, pues entonces se cansa de tirarlo y de tratar de ayudarlo, o los hijos también. Y al final lo que hacen es separarse o aislarse por el evento que pasó traumático. Entonces aquí vemos que el tema es crucial cuando se genera el suicidio a lo interno de la familia, es el tema del duelo no resuelto. Es un proceso donde no se superó, pero nos vamos a una pausa. Tenemos entonces pendiente esas etapas del duelo y cómo entonces es que vamos a acompañar a esa familia que ha perdido a ese ser que decidió quitarse la vida. Ya volvemos.